Muy bien, afortunadamente muy bien, sin mayores novedades, solamente esperando que pase esta crisis. Y es la primera vez que frente a una crisis me siento con las manos amarradas. Siempre en las crisis peleamos, pero ahora no hay mucho que hacer. Parece que hay como otros escenarios de la lucha ahora. Eh, Desde las nuevas presencialidades, los jóvenes, los muchachos nos están mostrando unas rutas muy interesantes de esos mundos que ellos vienen habitando en las últimas décadas, y nuevas formas también de hacer resistencia y nuevas formas de trabajar. Muy interesante. Colombia se incendia. Desde, desde hace unos 10 años más o menos hay formas de resistencia que nosotros ni siquiera soñamos. Bueno, Lucho, yo creo que Sí, podemos como, nada, queremos saber cómo estás, como saludarte, que fue muy grato conversar contigo el otro día. Eh, Nada, ¿cómo estás, Lucho? excelente, Eduardo, excelente. Afortunadamente, a Dios gracias, muy bien aquí. Estamos en el campo y eso es un plus en esta situación maravilloso. Bueno, siempre. Yo nací en el campo y la mayor parte de mi trabajo profesional fue en el campo y es parte de mi vida, pero ahora se valora más todavía. Buenos días, mi nombre es Laura Cristina, soy psicóloga y hago parte del voluntariado de Centro Psique, un colectivo de arte y psicología, donde pues tenemos diferentes procesos y proyectos. Uno de ellos nos convoca a este encuentro, de otros encuentros posibles, del proyecto que llamamos ECOS, Exposiciones contra el Olvido y el Silencio. Y como te decía David, es muy grato tenerte para compartir un poco de tu experiencia y generar conversación a partir de algunas preguntas, desde algunos temas y preguntas en común. ¿Sí? Eh, por ahora, si quieres, pues te puedes presentar quién eres, un poco de tu experiencia y de tu llegada a la pedagogía popular. Ujú. Bueno, como les decía, yo nací en el campo. Mis padres fueron peones de hacienda. Mi padre 1 año de escuela, mi madre y mis abuelos totalmente analfabetos. Entonces, para ellos fue una obsesión que nosotros estudiemos, porque sabían lo que es la vida en las haciendas. Y creo que allá también será similar. Venimos a la ciudad y cuando tenía 17 años mi padre murió. Yo soy hermano mayor y me dejó 6 hermanos de herencia. Así es que mi única obsesión en cuanto terminé el colegio fue trabajar. Afortunadamente yo estudié en un colegio técnico y aprendí mecánica industrial. Entonces, haciendo puertas y ventanas de hierro, me ganaba la vida para la familia. Nunca pensé estudiar, aunque digamos cuando papá vivía, sí, pensé ser ingeniero mecánico porque me gustó la mecánica desde niño. Pero cuando murió ya se acabó el sueño y a trabajar y nunca pensé estudiar. Sin embargo, en 1970 estábamos con otros compañeros egresados del colegio técnico instalando un camal frigorífico, que es el primero y único camal frigorífico que hay en la ciudad de Loja. Es una ciudad pequeña. Y uno de los miembros del grupo de trabajo pertenecía a un grupo juvenil cristiano que se llamaba la Juventud Independiente Católica. Entonces nos venía invitando, pero ese tiempo para mí el cristianismo no significaba nada, solamente ir el domingo a misa y punto. Al final, más por que no nos moleste que por interés, fuimos al grupo.
Y ese grupo nos cambió la vida. Porque esa tarde que yo llegué, no estaba el cura que dirigí, que fue un español que ya falleció, el padre Luis María Martín. No estaba. Entonces dirigía la reunión una joven de mi edad. Dirigió la reunión, hizo una charla, hizo trabajo de grupos, hizo plenaria. Y eso para mí fue abrirme un mundo desconocido. Yo hasta esa edad pensaba que los únicos que podían dirigir a los jóvenes eran los adultos. Pero que un joven dirija jóvenes, que un joven eduque a jóvenes, era inconcebible para mí. Eso diría fue el inicio de mi militancia cristiana. Fue un proceso de 10 años de formación muy sistemática, muy metódica. Cada semana una reunión que se llamaba de revisión de vida, para ver hechos de la vida real. El sábado en la tarde, cursos de formación, el domingo misa, y una vez por mes retiro de un día, y una vez por año retiro de una semana, en silencio. ¿Se imaginan, chicos de 17, 18 años, una semana en silencio? Cada vez admiro más a este cura. No sé cómo nos convenció de eso, pero eso nos cambió la vida. Y el otro elemento complementario que nos cambió la vida en la militancia cristiana fue el conocer a Monseñor Proaño y después, junto con mi esposa, trabajar con él. Esas fueron las bases, diríamos, de mi proceso educativo. Luego vendría la participación política, el otro elemento complementario, la militancia política. Trabajamos mucho por la unidad de la izquierda desde la década del 70, con altos y bajos, por supuesto. Y en ese proceso, bueno, no recuerdo exactamente si fue en el proceso de militancia cristiana o en el proceso político, cayó en mis manos un libro de Paulo Freire. Yo pensé ser abogado, porque cuando me convencieron en Ajic de que la buena voluntad es importante, pero hay que prepararse. Si no, no sirve de nada la buena voluntad. Y entonces pensé ser abogado porque ese tiempo estaba vinculado, desde esa época ya estaba vinculado a la lucha por la tierra. En honor a mis padres, a mis abuelos, peleábamos junto con los campesinos para recuperar la tierra. Aquí había grandes haciendas como en toda América Latina. Eran 4 o 5 familias dueñas de toda la provincia. Y ¿por qué quería ser abogado? Porque veía que eso es una herramienta importante en la lucha por la tierra. Sin embargo, desde el momento en que abrí el primer libro que conocí de Freire, aunque es el segundo en su producción, La pedagogía del oprimido, en cuanto vi el epígrafe, se fue al suelo la abogacía. Nunca de olvidar el epígrafe: a los desarrapados del mundo, y a quienes identificándose con ellos sufren y con ellos luchan. Desde ese momento dije, educador popular, no había otro camino. Y eso ha sido desde el 70 hasta acá mi caminar, tanto con grupos cristianos, con grupos sindicales, con organizaciones campesinas, con organizaciones indígenas. Hasta ahora todavía de repente se acuerdan de mí y me invitan a seguir caminando. Es un poco así, en una síntesis muy apretada, diríamos una especie de biografía. Luis, muchas gracias por lo que nos compartes. ¿Te gustaría brindarnos algunos significados que hayas construido también desde tu experiencia y tus lecturas sobre la educación, lo popular, la educación popular? Eso me gustaría más que hablen con los campesinos con los cuales he trabajado estos 50 años. Pero bueno, voy a tratar de ser un poco el espejo de ellos. Porque yo creo que ellos, créanme, hay mucha gente que dice, pero ¿qué ha cambiado? Sí, ha cambiado todo. Muy joven leía a Darcy Ribeiro y me maravilló sus aportes.
Pero lo que más me conmovió de él fue la reflexión que hizo cuando le permitieron volver a Brasil para morir, porque ya estaba prácticamente agonizando. Y el gobierno por lo menos tuvo ese gesto de bondad, entre comillas, de dejarlo que cumpla su sueño de morir en su patria. Bueno, no tengo las palabras textuales, pero más o menos la idea es la siguiente. Me metí con los indígenas y me vencieron. Me metí con los campesinos y me vencieron. Me metí con los excluidos y me vencieron. Bueno, hace una larga lista de unas 8 o 9 denominaciones. Pero al final dice, pero nunca me pasé al lado de quienes me vencieron. Esa es mi victoria. Y yo creo que esa es la victoria que tenemos quienes hemos soñado en la nueva sociedad. Es verdad, no hemos construido el socialismo, no hemos construido la nueva sociedad, pero sí hemos visto como gente a la que conocimos hace 50 años que para saludar agachaban la cabeza y daban la mano así, o envolvían su mano en la chalina o en el poncho para darle la mano a uno y le decían buenos días, Taitamito. Ahora son dirigentes, ahora son miembros de las juntas parroquiales, tenientes políticos, concejales, hasta diputados. Eso ha valido la pena, porque nunca, jamás se volverá atrás. Bueno, disculpen esta introducción un poco emotiva, pero creo que ha valido la pena dejar un poco de la salud y de la vida caminando, cabalgando en los campos de la provincia de Loja y del Ecuador. Yo les decía la vez pasada que un primer elemento que ha sido fundamental en toda esta militancia, tanto en la militancia cristiana como en la militancia política, ha sido el partir de la realidad. Eso se ha hecho carne y sangre, creo, no solamente en quienes fuimos educadores populares, sino también en la gente, y no solamente en los dirigentes, sino en la gente de base. Y creo que eso es un elemento fundamental, porque no solamente se trata de ver los componentes políticos, sociales, culturales, económicos de la realidad, sino sobre todo, y hemos insistido mucho, en la parte humana. Tanto en la formación de catequistas como en la formación de organizaciones campesinas e indígenas, se insistió mucho desde el principio en la persona y en la familia. Y creo que eso ha dado resultados. No como hubiésemos querido, porque eso es lo ideal, y lo ideal no existe, sino en la medida de lo posible. Creo que hay un trato diferente en las familias que han vivido procesos organizativos y en las personas que han vivido procesos organizativos o que viven procesos organizativos hasta ahora. Y eso se refleja no solamente en el trato en el momento sindical, sino en la cotidianidad. La vez pasada les decía que me ha llevado 50 años conocer de verdad al campesino de base, porque antes conocía más al campesino del evento, del curso, de la reunión, de la movilización. Pero también estoy contento porque en el campesino de base veo que el fruto de miles de personas, no soy yo, miles de personas, compañeros y compañeras con los cuales caminamos este sendero. Entonces es un elemento fundamental. Y el otro elemento fundamental paralelo a este y parte de este es el tema de la identidad, de sentirnos lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos. En el mundo indígena me dio una gran sorpresa en esto. Nosotros normalmente en la cultura mestiza decimos, aquí estamos en el presente, lo que vemos al frente es el futuro, lo que está en el pasado, lo que está atrás de la espalda es el pasado. La cultura indígena es al revés. Lo que está al frente es el pasado. ¿Por qué?
porque lo vemos, porque lo vivimos, porque sabemos. Y lo que está atrás es el futuro, porque no sabemos, no lo vemos. Parece tan lógico, pero para mí fue una novedad que me llevó mucho tiempo asimilarlo. Entonces, esas serían para mí los dos aspectos fundamentales. Eh, y luego, pues ya la parte organizativa, donde se insistió mucho en el tema de la participación. Y ahí nos dio un gran aporte un paisano de ustedes, Germán Mariño, no sé si lo ubican, pero es una persona que nunca la conocimos, pero a través de sus libros y de sus experiencias nos ayudó mucho ya a aterrizar la propuesta de Freire. Y justamente fue en el tema de la participación. Y lo hizo de una manera muy agradable realmente, muy lúdica. Leímos varios eventos, varios cursos o varios libros de él y él mantenía la idea de conjugar el verbo participar para comenzar a hablar de la participación. Entonces decía, yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden. Y claro, eso generaba todo un debate, pues, para ver si realmente hay participación o los amos de siempre son los que deciden. Y jugamos con el término participación, que es muy bonito, pero a la hora de la verdad, ¿qué poder de decisión real tenemos? Tal vez eso como elementos así de entrada, no sé si podríamos ir profundizando en esos o ver otros elementos que tienen que ver más ya con el tema de educación o con el tema de las luchas campesinas o con el tema de los comportamientos culturales de los campesinos, ¿no? Hay un elemento como de particular importancia para nosotros en este proceso que llamamos ECOS, que es la lucha contra el olvido, ese monstruo multitentacular que parece querer devorarlo todo. Y tú nombraste un elemento ahora que es muy bello dentro del indigenismo, y es que el tiempo del mito habla del futuro, y el futuro lo olvidamos, y parece que entonces olvidamos nuestra ruta y olvidamos hacia dónde vamos. Hoy la necesidad de las cosmogonías latinoamericanas, Aviala está vibrando en función de recuperar sus mitos, y eso es algo muy interesante en función de la memoria. Nos gustaría que tú nos cuentes cómo es ese trabajo con el campesino de base, con el indígena de base, en función de la memoria contra el olvido. Ya, cuando hablo de la identidad, hablo fundamentalmente de eso. O sea, la memoria histórica ha sido lo más importante, no solamente en el asunto de la historia en general, sino de la historia en particular de las comunidades. Uno de los elementos aquí muy difíciles de rescatar al principio fue el tema de la memoria social, de la memoria cultural de la población, porque desafortunadamente la mayor parte de los religiosos eran demasiado conservadores y entonces trataron de inculturar una religiosidad cristiana muy, muy espiritualista. Y solamente a partir de la década del 70 comienza un proceso que se llamó evangelización liberadora, que formó alrededor de 5,000 campesinos como catequistas. Porque antes, para ser catequista había que ser por lo menos estudiante egresado de colegio o universitario. Y caso contrario no podía hacerlo. Pero ahí se trabajó solamente con campesinos para hacer ese trabajo porque en la década del 70 todavía casi el 80% de población estaba en el campo. Ahora es diferente. Y
eso generó que se comience a escarbar en la historia, porque hasta ese tiempo se pensaba que solamente la historia eran los libros que habían escrito algunos profesionales, unos lojanos y otros de otros países, de otras provincias del Ecuador. Pero no se detuvo ahí en el tema de recuperar la historia de los barrios, de las comunidades, sino afortunadamente que entró en el debate la historia de gente que había trabajado o que había luchado 30, 40, 50 años, 60 años, por organizar de una manera muy rudimentaria, muy simple, muy sencilla, pero en base de las necesidades de la gente. Ahí nos enteramos cómo había cientos y cientos de comités pro mejoras, es decir, de campesinos que si no tenían agua, pues se organizaban para hacer una minga y hacer la sequía. Que si no tenían carretera, pico y pala y la carretera venía. Que si no tenían casa comunal o no tenían capilla o no tenían escuela, igual, hacer la comunidad. Y hay realmente experiencias, pero así heroicas, de comunidades enteras, de barrios enteros, como ustedes dicen, de veredas enteras, donde nunca tuvieron apoyo, pero un centavo del gobierno para hacer la escuela. Peor, para pagar al maestro, porque los hacendados se oponían a que los niños, hijos de los campesinos, vayan a la escuela, porque era muy fácil engañar. Le hacían firmar un documento que le entregan 20 vacas, pero como el campesino no sabía firmar, le hacían poner la huella. Pero el niño que había ido a la escuela le decía: papi, el patrón te dijo 20 vacas, pero aquí en el papel te pone 25. Entonces, por eso no querían que los niños estudien. Y claro, no podían ellos pagar a los profesores. Entonces, ¿qué hacían? La mitad les daban en víveres y la mitad en dinero. Y así nacieron decenas, centenas de escuelas en la provincia de Loja. Y así las vimos. Y cada niño llevaba su silleta, o cada niño llevaba un cajón, o por último, si era tan pobre que no tenía, pues buscaba por ahí un tronco de árbol para sentarse. Así comenzó la educación en la provincia de Loja. Ahora es diferente, por supuesto. Estoy hablando desde 50 años atrás. Pero eso es realmente para mí lo más heroico que he visto. Y luego también cómo han sabido enfrentar los sincretismos, porque hay una religiosidad popular muy profunda en el campesinado. En 1998, a los 10 años de la Pascua de Monseñor Proaño, allá en su tumba, en Pucahuayco, en la provincia de Imbabura, hubo un encuentro y vino gente de todo el mundo. Era un bus entero que durante un año había trabajado para poder pagarse el viaje hasta el Ecuador, porque la mayoría eran gente seglar, gente común y corriente, y gente joven que no tenía mayores recursos. También había sacerdotes, también había religiosos, pero muy pocos. Mis hijas estaban de menos de 10 años. Tengo 3 hijas. Y entonces siempre con ellas hemos caminado, tanto aquí en la provincia como en otros lugares. Cuando hemos podido, por supuesto, porque también la escuela, el colegio y la universidad nos han arrebatado. Pero bueno, entonces con ellas tratamos de conversar con la mayoría de estos italianos. ¿Por qué? ¿Qué vienen buscando? ¿Por qué ese esfuerzo tan grande de trabajar un año los fines de semana para poder pagarse el pasaje a Ecuador? Y casi textualmente, la respuesta fue única. La reserva espiritual del mundo está en América Latina. Y nosotros diríamos en el campesinado de América Latina, en el indigenado de América Latina. Entonces, solo por darles un ejemplo del sincretismo, en mayo se celebra la fiesta de la Cruz Cristiana, pero la mayoría de campesinos de la provincia de Loja, el plato más importante en la fiesta de la Cruz es la yuca cuadrada.
¿qué está detrás de eso? La chacana. Entonces, ese sincretismo ha sido muy importante, especialmente en las zonas donde hay una población indígena fuerte. Y luego, otro elemento así muy de pasada es el tema de la Virgen del Cisne. Aquí hay una devoción profunda a la Virgen del Cisne, como allá en Colombia la Virgen del Chiquinquirá. Y viene gente de Perú, de Colombia, de Ecuador, bueno, de muchos países a la Virgen del Cisne. Y entonces, ¿cómo la han relacionado los campesinos? Con lo que era natural, la fertilidad del agua, la fertilidad del suelo. Y así, incluso la leyenda de la Virgen del Cisne nace así, que había una gran sequía y los indígenas de esa zona iban a pasar iban a irse a otro lado, pero la Virgen se les apareció y les dijo que va a llover. Y llovió y se quedaron. Entonces, miren, son esos sincretismos los que dan todavía esperanza y sobre todo dan fundamento a que no hay un conflicto entre la fe cristiana y las leyendas, los mitos, que en realidad, como dice Eduardo Galeano, los mitos son la forma como los vencidos ocultan su historia para que no sea destruida. Pero ahí está la historia, está viva. Y creo que hay cantidad de ejemplos de eso. Por el momento estoy sintiendo todo lo que nos transmites, porque siento mucha sabiduría y siento que hago parte de una juventud que está entre la desorientación y también la búsqueda de cómo participar por no perder del todo o no perder la memoria. Y se suele escuchar como el deseo del retorno a lo simple. La otra vez lo nombrábamos como cuáles serían las preguntas fundamentales ahora que se han tecnificado los problemas y que estamos en una complejización de lo material, lo simbólico. Hay como cierto deseo por recuperar lo simple y el contacto con la tierra, el contacto con el cuerpo. Sí, ha sido una dimensión de construcción muy importante en muchas colectividades de América Latina. Y por ahí nos encontramos, corazonando, porque para razonar ha estado tradicionalmente la escuela, y ahora la escuela tendrá que aprender a corazonar también. Estamos a unos días del equinoccio de primavera, y yo veo cómo se activan todas las estéticas en Latinoamérica, muy a propósito de la chacana, de la Cruz del Sur, y de toda esta búsqueda de identidad latinoamericanista. Siento que se van activando esas estéticas de una forma muy particularizada. Bueno, ahora en el colectivo sí que encontramos en el arte la función transversal para la enseñanza y el aprendizaje. Luis, nos gustaría que nos hablaras un poco de esa experiencia de vincularse desde la pedagogía popular con las estéticas de un territorio, con la forma de dar color, de dar sonido, de dar movimiento, baile, canción y poesía que tienen nuestros pueblos y cómo eso aparece en la educación popular. Bien, hay, diríamos, dos momentos de nuestra experiencia aquí en el Ecuador y en América, en Loja. Hay dos momentos muy marcados. José Comblen diría dos momentos de conversión. El uno que tiene que ver con la religiosidad en sí, es decir, con ese espíritu cristiano que fue sembrado por los misioneros, bueno, de múltiples maneras, unos realmente de un modo cristiano, otros no tan cristiano, pero a la final quedó. Y eso se refleja especialmente en los momentos de crisis,
En 1968 hasta el 70 hubo una sequía de 2 años, donde prácticamente el 30% de la población campesina fue a vivir en otras provincias del Ecuador. Una parte fue a lo que es la actual provincia de Santo Domingo de los Áchilas y la otra al oriente, al norte, en lo que es la provincia de Sucumbíos. Tanto así que la capital se llama Nueva Loja. Entonces, fue una cosa muy marcada. Y en ese espacio de solidaridad, digamos, de conflicto tan duro, tan grande, donde yo vi a campesinos matarse a machetazos por un pozo lleno de barro, no de agua. Pero en esos momentos también vi a gente que estaba dispuesta a recibir a otros campesinos que estaban peor y a compartir un mendrugo de pan, a compartir un plato de sopa. Voy a contarles, para ilustrar lo que digo, un caso en la provincia de cuando trabajábamos con Monseñor Proaño en la pastoral indígena en Chimborazo. Cuando comenzaban las misiones íbamos de casa en casa invitando a la gente a las misiones. Llegamos a la última choza indígena, que estaba sobre los 4,000 metros, ya con los pulmones a punto de reventar y con el corazón que salía por la boca. Y entonces seguramente eran ya las 2 o 3 de la tarde. Cuando llegamos estaban ellos preparándose para comer, una mujer con 2 niños pequeños. Y ya después de invitarle nos preguntó, ¿ya almorzaron? Y le dijimos, no, cuando regresemos a la capilla, ahí vamos a comer en la capilla. Ah, pero todavía está lejos, les llevará 1 hora. Y ustedes que no son del campo, a lo mejor les lleve 2. Mejor sírvanse una sopita. A la compañera y a mí, que estábamos ahí juntos, nos dio un plato de sopa cada uno. Era un plato de caldo con una papa en cada plato. Pero veíamos cómo a los niños se les iban los ojos por la sopa. Entonces le digo, compañera, sírvalas también a los niños para comer juntos. Se les fueron las lágrimas, compañeros, amigos. Eso es todo lo que tengo, nos dijo. Nos dio todo lo que ellos tenían ese día para comer. Qué mayor solidaridad, qué mayor ejemplo que ese. Y no fue el único. No fue el único. Entonces, ese es un elemento central dentro de la religiosidad. Aquí mismo hemos visto en este barrio donde estamos viviendo ahora, como cuando, por ejemplo, se hace en mayo el rezo del rosario, y la gente lleva siempre alguna cosa para compartir después del rezo. Entonces un día el catequista dijo, queremos que mañana traigan las cosas en crudo. En crudo quiere decir pues sin cocinar. Y cada uno llevó pues un plátano, una yuca, una naranja. Bueno, y se hizo una buena canasta. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Todo el mundo opinó y la conclusión fue entregar a la persona más pobre del barrio. Entonces creo que esos son gestos que nos ilustran de la generosidad desde este ámbito de religiosidad popular. Podría citar muchos más, pero creo que son los 2 ilustrativos. Desde el ámbito ya más político, más sindical, más organizativo, ahí sí, ya con la participación de otras personas, algunos incluso no creyentes, ahí sí hay gestos realmente encomiables. Ya les contaba lo que estos comités pro mejoras hacían, que cuando algo faltaba, no se molestaban en ir a pedir a la autoridad porque sabían que nunca les iban a dar, o que si les daban era con alguna condición, sino lo hacían simplemente ellos.
Luego otro elemento también que ha servido mucho para unir especialmente a la juventud ha sido los clubes deportivos. Un tiempo estuve trabajando en la universidad y en un proyecto binacional con el Perú, y se formó un centro de formación técnica binacional para formar agrónomos y veterinarios, pero en el campo y desde la realidad campesina. E incluso el horario era muy campesino. 6 de la mañana levantarse, 6:30 desayunar, 7 de la mañana comenzaba el trabajo. Y una de las cosas que a mí me impresionó fue que organizamos un campeonato de fútbol, de vóley, tanto de hombres como de mujeres. Y todos pensamos, aquí vamos a campeonar con la juventud que tenemos. Total, nos hicieron un paseo, porque todas las tardes, al regresar del trabajo, juegan en su barrio, y la mayoría sin zapatos, porque no hay para darse ese lujo. En lo único que pudimos destacar fue en vóley femenino, porque las compañeras del Perú, mis respetos para el vóley, son muy, 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 muy buenas. Allá el vóley femenino ha tenido campeonatos mundiales incluso, entonces fue excelente. Entonces esos son otros elementos que son muy importantes. Y últimamente, ya en los años 80, en los años 90, han comenzado a generarse clubes de proyectos productivos, proyectos de transformación, lo que llaman los técnicos el valor agregado a la materia prima, y sobre todo proyectos culturales, que ha sido lo más lindo. Entonces se ha recuperado mucho la poesía, se ha recuperado mucho los cantos populares, y sobre todo se ha recuperado mucho las tradiciones de los antiguos. Incluso ahora las autoridades locales están entrando en esa línea, porque ven que así entran en la población, y como aquí ya estamos en víspera de elecciones, entonces un buen momento para hacer eso. Por ejemplo, acaban de hacer un concurso hace una semana de relatos de gente de la tercera edad sobre la Virgen del Cisne, que es la religiosidad de esta época. Entre agosto y septiembre son las fiestas de la Virgen del Cisne. Entonces, aunque utilicen eso, pero ya es un recoger, ya no desde los historiadores, no desde la academia, sino desde el pueblo, recoger las historias de cómo la gente ha vivido, cómo la gente ha trabajado, sobre todo cómo la gente ha dejado, diríamos, su herencia cultural a las demás generaciones. Y finalmente, otro elemento que ha sido muy importante ya en cambio desde la academia ha sido las publicaciones. Tenemos una entidad que ha aportado mucho, que se llama la Casa de la Cultura. Y apoya gente que realmente no tiene condiciones económicas para publicar libros, pese a que tienen libros de valía, pues puedan publicar ahí con un costo mínimo y a veces incluso de manera gratuita. Y eso ha ayudado bastante, especialmente entre la juventud, a generar un proceso de lectura. Aunque ahora pues estamos en una etapa, no solamente por la pandemia, sino ya desde hace unos 10 años, en que la tecnología comienza a imponerse. Y por lo tanto, lo que no está en Internet, prácticamente hay la idea de que no existe. Y eso realmente es cruel, pero es verdad. Parte de mis estudios fue en comunicación social, y ahí teníamos un profe que era realmente un verdugo, pero yo le agradezco porque era un verdugo honrado. Nos decía las cosas, pero nos explicaba. Y uno de los principios que él manejaba, y que después lo vi en la vida real, es que lo que no se publica es como si no existiera. Es como si nunca se hubiera hecho. Y desafortunadamente es así, ¿no? Lo que queda dentro de casa, o lo que queda dentro del corazón de cada uno, es como si no existiera para los demás. Y creo que ese es uno de los retos que tenemos que enfrentar,
de que ni en la tecnología está todo, ni en los medios de comunicación está todo. Que afortunadamente todavía hay mucho, que la mayor riqueza del ser humano está dentro del ser humano. Y que eso es lo que nos ayudará en la medida de lo posible a construir los sueños que tenemos, pero sobre todo a que nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones den continuidad a esos sueños. Porque así como nosotros hemos cosechado lo que otros han sembrado, también estamos sembrando para que otros cosechen. No sé si para cerrar se animen a un poema, a mostrarnos el alma, porque bueno, aquí estamos con el alma viva, con el corazón despierto y enseñándole a la cabeza a ser humilde. Entonces hay formas de conectarnos. Laura. Sí. Muchas gracias, Luis, por estar acá con nosotros y darnos luces desde tu experiencia vital y seguir despertando la necesidad de crear lazos de participación, de lucha, desde estas sensibilidades sentipensantes, ¿sí? Y quisiera compartir este poema, que es como una reinterpretación de un poeta de acá colombiano, J. Mario Arbeláez. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré en mis brazos. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, te haré con amor el amor. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor, y si hay con qué hacer el amor. Muy hermoso y muy esperanzador. Gracias, Laura. Gracias, Dave, y gracias, Luis. Quisiera decirles dos cosas. La primera es que no es la voz de Lucho Pineda lo que han escuchado, es la voz del campesinado lojano, la voz de miles de personas con las cuales hemos caminado juntos. Yo solo he tratado de poner en la mesa de la vida lo que a mí me ha impresionado, pero hay tanta riqueza que nos llevaría días contar lo que hemos vivido. Pero ¿quiénes nos han sostenido? Es esta gente. Mis padres, mis abuelos, que se mataron trabajando para que podamos ir a estudiar. Y luego los compañeros que me han dado el único título al que yo he aspirado toda la vida, compañero. Es el único título que he querido y que nos ha llevado 50 años ganarlo. Y luego el otro elemento que me parece muy importante es que tratemos de trabajar en lo que tú dices, Laura, la unidad. Ese es el gran reto, la unidad. No sé si es cierto, pero Camila Torres influyó mucho en la vida de los cristianos en América Latina, también en Ecuador. Y le atribuyen una frase que no sé si es cierta, porque ya sabemos que a los mitos se les atribuyen muchas frases, a las leyendas. Según lo que he leído, alguna vez Camilo en una reunión con marxistas, porque ese tiempo todavía en la década del 60 era difícil caminar juntos marxistas y cristianos, dijo, puede ser que no nos pongamos de acuerdo en la inmortalidad del alma, pero sí estamos de acuerdo en la mortalidad del hambre. Y también le atribuyen una frase parecida, justamente en este mismo día, en esta misma línea, que dijo, algún día los hombres y las mujeres de América Latina caminarán llevando
en la una mano el Evangelio, en la otra mano el capital. Ya les digo, no sé si son ciertas, pero me parece que el reto que tenemos especialmente ahora, y lo digo con todas las letras, es la búsqueda de la unidad. Somos muchos los que soñamos en una nueva sociedad. Somos muchos los que soñamos que otra sociedad es posible. Tenemos que buscar esas pequeñas o grandes hebras que nos permitirán hacer un tejido social nuevo. Porque si no, el poder político, el poder económico siempre buscará cómo dividirnos, cómo separarnos, cómo hacernos por una posición ideológica absurda o por un interés mezquino que nos separemos. Hay una película ya de hace más de 50 años que se llamó Zeta, una película griega creo que era. No estoy seguro si fue en esa película, pero ahí hay una escena realmente cruel, pero al mismo tiempo muy decidora. La policía está encerrando en una celda a muchos presos políticos. Y entonces uno de los guardias le dice al otro, pero estás loco, ¿cómo vas a mezclar aquí comunistas, socialistas, trotskistas, anarquistas? Aquí estos se van a unir y nos van a hacer pedazos, aquí vamos a hacer un relajo. Y el tipo con todo el cinismo se vuelve al otro guardia y le dice, no te preocupes, ni aquí serán capaces de unirse. Es muy cruel, pero desgraciadamente también es verdad. ¿Cuántas veces por una posición ideológica, por una bandera, por una corriente epistemológica, como ahora se dice, nos separamos? Cuando estamos buscando todos el mismo camino. Y yo si quiero felicitarles por algo, es por eso. Porque ustedes están buscando no para hacerse famosos, ni para tener una corriente, ni para tener un modelo, sino para ofrecer a los demás una posibilidad de conocer. Pero ese conocer, ¿para qué? Para unirnos. Porque si no hay realmente amor en lo que hacemos, la unidad nunca llegará. Siempre habrá algún pretexto, siempre habrá alguna diferencia, siempre habrá algún resquemor, incluso alguna envidia que nos divida. Les agradezco de corazón este trabajo que están haciendo, pero sobre todo les agradezco por la ternura con la que hacen. Eso creo que vale más que todo. Y creo que esa semilla, esa buena semilla sembrada en buena tierra, algún día dará fruto. No importa que no lo veamos, pero dará fruto. Bueno, muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo, maestro. Gracias. Bueno, esto fue Ecos, exposiciones contra el olvido y el silencio, para no olvidar, para recordar quién somos. Adelante, compañeros, hay que seguir marchando. Vamos a seguir preguntándole por esta vía, por estos medios, a estos portadores de memoria que tenemos por Latinoamérica y en el mundo en todas partes. Vamos a seguir buscando. Laura, muchas gracias por la ardua búsqueda. Luis, muchas gracias por tu receptividad, por tus palabras, por tus anécdotas. Por aquí nos seguimos viendo. Gracias. Muchas gracias.